El otro objetivo fue actualizar el TBG de la gerencia con los informes mensuales suministrados por los niveles organizacionales inferiores. Esto se ve sencillo, pero era muy cuidadoso. Primero tocaba identificar los encargados, que son todos los profesionales de gestión de plantas, departamentos y pues con el que yo estaba trabajando, que era la gerencia. La otra era recopilar toda la información. Esos informes llegaban en un formato general en PowerPoint y lo que uno tenía que hacer era extraer la información del real de cada indicador para uno después poder consignarla en el sistema del TBG. Entonces tocaba por indicador, ponerse uno, toda la gerencia, entonces el real fue tanto. Entonces eso era consignar la información. El otro objetivo fue apoyar el desarrollo mensual de los informes de gestión de la gerencia de oleoductos. Básicamente, como yo te dije, los informes se presentaban en un formato general en PowerPoint. Es una plantilla estándar para todos. Entonces ya nos decían qué teníamos que poner, cuáles gráficas, porque todo está estandarizado hasta los colores. Entonces lo principal que nos pedían era mostrar el TBG para mostrar el comportamiento general de cada indicador. Entonces los semáforos indicaban si sí cumplimos, si casi no se cumple y si no se cumplió. En la parte lateral habían unos hipervínculos que llevaban a la información como a dar soporte a estos resultados. Entonces unas gráficas que nos tocaba hacerlas en Excel era esta, digamos cogíamos un indicador que era satisfacción de clientes. Entonces cogíamos los resultados de los meses, digamos si el informe era del mes de noviembre, cogíamos los 5 meses anteriores, los resultados de real, y la línea azul es el plan. Entonces ahí podíamos analizar qué tanto se ha cumplido en meses anteriores a comparación con el mes en el que estamos analizando. Otra era lo mismo pero con años anteriores. Entonces lo mismo, el plan era este y el real era este, y podíamos ver en años anteriores en el mismo indicador cómo era el comportamiento y en estos años cuál era el otro comportamiento. Y por último era este que eran los árboles de información. Entonces lo que hacíamos, eso era un sistema de programación en Excel. Entonces cogíamos un indicador y como ya sabemos que ese indicador se basa en información de niveles organizacionales inferiores, entonces lo que hacía era desglosar por departamentos cuál era el aporte que había hecho cada departamento a ese cumplimiento de la gerencia. Bueno, otro fue dar soporte a las actividades relacionadas con la gestión de personal en la gerencia de oleoductos. Entonces, una fue realizar seguimiento a las evaluaciones de desempeño de personal. Para ello, las evaluaciones de desempeño son evaluar la parte en forma integral, todas las actitudes, desempeños del funcionario. Estas evaluaciones se hacían de forma semestral y de forma anual. Y estas evaluaciones las desarrollaba tanto el jefe directo como el funcionario, los dos. O sea, los dos se ponían de acuerdo con los indicadores que le iban a evaluar al funcionario, todo. La meta que se había propuesto, todo lo organizaban entre los dos. A mí me tocaba hacer el seguimiento, porque Ecopetrol pone como 3 fechas para que el jefe directo se encargue de consignar la información. Si esto no se hacía, se daba por entendido que el funcionario no había cumplido y no se hacía como una bonificación, porque ya hacen bonos semestrales, bonos mensuales, y tampoco se hacía como un análisis de ese resultado para promover, como para dar solución a qué era lo que estaba pasando. Entonces me tocaba estar en constante contacto con el jefe directo y decirle cuál era el motivo. Me tocaba pasar reportes. Si el motivo era porque él simplemente no había llenado la evaluación, o porque no estaban de acuerdo tanto el funcionario como el jefe directo de esos resultados, o porque simplemente no se había cerrado y los habían archivado en el sistema SAP, que era donde se consignaba toda esa información. Otra actividad era visualizar los datos maestros. Ahí lo más importante es que aprendí a manejar SAP. Ahí consignan hay información financiera, información de logística, información administrativa, muchísima información, pero yo manejé más la parte de personal porque mi jefe manejaba también despidos y reintegros, cambios en la empresa. Entonces él siempre necesitaba mucha información de IDs, registros, entonces cada vez ya lo necesito. Entonces me tocaba entrar al sistema SAP y bajar información que él necesitara.
Otro era el seguimiento de los registros de personal. El registro de personal es como la parte legal de un reintegro, un despido o un cambio de personal. Eso es un documento que uno tiene que llevarlo acá, digamos, si van a hacer cambio de personal, llevarlo al gerente donde estaba, al gerente donde va a llegar, poner el cargo donde estaba, al cargo donde va a llegar, las observaciones y hacerle todo el seguimiento al registro personal hasta que llegue a la coordinación donde lo hacen legal. Y ahí uno lo cogía y lo llevaba al gerente y decía, este funcionario ya le pueden hacer el cambio, ya lo pueden despedir o ya pueden hacer el reintegro legalmente del funcionario. El otro era desarrollar el análisis organizacional. Bueno, allá lo llaman esquema operacional completo o incompleto. Esto sobre todo para las plantas. Siempre en una planta debe haber un jefe, 4 coordinadores y 8 operadores técnicos, que son los que manejan allá las plantas. Cada año hay que hacer un nuevo análisis organizacional. ¿Eso qué es? Actualizar todo el personal que tiene la empresa y tener los datos que son, porque muchas veces, digamos, cuando yo empecé a hacer el análisis era tener en base el organigrama del año anterior y tener en base todo lo registrado en SAP. Entonces el SAP dice departamento Cañón Limón, jefe, tanto, operadores, tantos, no sé qué, tantos. Entonces siempre habían más de 10 operadores, más de 5 o 6 supervisores. Entonces lo que hacía era actualizar toda la base de datos, actualizar todo el organigrama de la gerencia de oleoductos. Después a eso se hacía un comité con la profesional de personal y ahí ellos ya decían, toca, o sea, cuadrar el esquema organizacional para que no hubiera ningún riesgo operacional. Entonces lo que hacíamos era vincular personas, hacer cambios, despedir por si había más personal, entre otros. Entonces básicamente eso era actualizar el esquema operacional. Entonces ahí era actualización de lo que acabo de contar, actualización de la información, dotación del personal que era con el comité de la profesional y dejar la organización uno a, dejarla completa. Bueno. La otra era, esta actividad era descargar compromisos del portal. Allá hay un portal Iris, cada comité se planteaban nuevos compromisos, cada compromiso cumplido se tenía que descargar del portal. Llevaban un control total de cada comité que hacían de gestión. Entonces cada comité se generaba un compromiso y para ese comité tenía que estar el compromiso cumplido. Si no se cumplía no se descargaba, si se cumplía se descargaba. Bueno, el último objetivo, que es el objetivo principal, que fue establecer mecanismos para que la información reportada por plantas y departamentos fluya hacia la gerencia. Bueno, como ya he dicho, la gerencia tiene un TBG. Los 7 departamentos tienen su propio TBG y las 36 plantas tienen sus propios TBGs. Esta información, como todos trabajan por un objetivo en común, es obvio que casi el 61% de los indicadores trabajen igual en todos los niveles organizacionales. Este es un esquema que ve como los beneficios que le traería la organización sin plataforma y con plataforma de consolidación. Uno de esos es que se pierde tanta manipulación de la información. Se ahorra tiempo porque siempre era pasar informes en físico, de pasar la información de plantas a departamentos. La otra era evitarle tanto trabajo profesional de gestión de gerencia, que era el que tenía que consignar toda la información y obtener resultados en tiempo real y obtener resultados de la fuente que da la información y no de otras personas que estaban manipulando la información. Entonces ahí ya se ahorraron 2 fuentes por las que tenían que pasar. ¿Cómo fluía la información? La información fluía de forma ascendente. Las plantas eran el único nivel organizacional que consignaba la información completa, porque no tenía ningún otro de qué depender. Los departamentos, esa Y y esas X, son la información que depende de ese nivel organizacional y de ninguno más. Y así pasaba a departamentos y hacia gerencia. La relación de información que se tenía: las plantas consignaban 100% de la información, los departamentos de plantas a departamentos pasaban el 80% y departamentos a gerencia el 20% de información.